¿Alguna vez has sentido que el amor más grande de tu vida te es arrancado de las manos, que la persona en quien confiabas con todo tu ser te clava un puñal por la espalda y que el dolor es tan inmenso que no sabes si es rabia o tristeza lo que te consume? Yo sí. Mi nombre es Lucrecia y hoy te voy a abrir mi corazón con una historia que me ha quemado el alma por décadas, una de las más oscuras y desgarradoras que escucharás en este canal. Es el relato de cómo perdí a mi hija Clara, mi luz, mi razón de vivir, a manos de alguien que juró protegernos, y cómo, después de años de silencio, de lágrimas que no se secan, encontré una forma de hacer justicia, aunque esa justicia me haya cambiado para siempre. No te ofrezco un cuento bonito, te ofrezco mi verdad, sin filtros, sin adornos, tal como la he cargado en mi pecho todos estos años. Siéntate conmigo, porque lo que te voy a contar te va a doler, pero también te va a enseñar algo sobre el amor, la traición y el precio de la venganza. Yo era una mujer de pueblo, de esas que no conocen lujos, que se levantan con el canto del gallo y se acuestan cuando la luna ya está alta. Vivía en una casita humilde de adobe, con paredes que crujían con el viento, en un rincón olvidado de este mundo. Ahí crié a mi única hija, Clara, junto a mi esposo, Miguel. Clara fue mi milagro. Nació cuando ya había perdido la esperanza de ser madre. Recuerdo el día que la tuve en mis brazos por primera vez, tan pequeña, con unos ojos como dos luceros negros que parecían ver todo, incluso lo que yo escondía en mi corazón. Su risa era mi medicina, su voz mi refugio. La crié con las manos ásperas de tanto trabajar. Le enseñé a coser con aguja e hilo, a hacer pan con harina y sudor, a encontrar alegría en las cosas simples, como el olor de la lluvia en la tierra. Pero también le enseñé a ser fuerte, porque sabía que la vida no es amable con mujeres como nosotras, que no tenemos más que nuestro coraje para defendernos. Miguel, mi esposo, era un hombre de pocas palabras, de esos que no saben decir te quiero, pero que traen el pan a la mesa y con eso creen que basta. Trabajaba el campo de sol a sol, y aunque no era de caricias ni de risas, yo lo respetaba. Pensaba que éramos una familia, que a pesar de las carencias, teníamos algo sólido. Pero la vida tiene formas crueles de mostrarte que lo que crees sólido no es más que arena entre los dedos. Cuando Clara cumplió 18 años, era una joven llena de vida, con sueños que yo nunca me atreví a tener. Quería estudiar, salir del pueblo, ser maestra o enfermera, algo que la hiciera sentir que valía. Y yo, como toda madre, solo quería verla volar, aunque cada vez que hablaba de irse, sentía un nudo en el pecho, como si supiera que algo malo se avecinaba. Ese presentimiento se hizo realidad un día que nunca olvidaré. Era una tarde de primavera. El aire olía a flores silvestres y Clara me llamó a la cocina con la voz temblorosa, como si cargara un peso que no podía soltar. «Mamá, tengo que contarte algo», me dijo, y sus ojos, esos luceros que siempre brillaban, estaban opacos, llenos de miedo. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo como un tambor, y entonces lo dijo: «Estoy embarazada». Mi mundo se detuvo. Mi niña, mi pequeña, llevaba una vida dentro de ella. No supe qué sentir primero, si alegría por ese nieto que venía o terror por lo que significaba para una muchacha sola en un pueblo como el nuestro. La abracé, le dije que no estaba sola, que juntas lo íbamos a enfrentar, pero ella no me miró a los ojos. Bajó la cabeza y murmuró: «Es un error, mamá. No quiero que sufras por mí». ¿Un error? Esa palabra se me clavó como una espina. ¿Qué error podía ser tan grande que no me lo podía contar? Le pregunté quién era el padre, pero solo lloró y dijo que no podía decírmelo, que era mejor así. Esa noche no dormí. Mi cabeza daba vueltas, imaginando quién podía haberla lastimado. ¿Quién había apagado su luz? Los días que siguieron fueron como caminar sobre brasas. La tensión en casa era un monstruo invisible que nos ahogaba. Miguel se volvió más callado de lo normal, más frío, como si algo lo carcomiera por dentro. Lo sorprendí varias veces mirando a Clara, con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de enojo y algo más oscuro, algo que me ponía la piel de gallina. Intenté hablar con él, preguntarle qué le pasaba, si sabía algo,
pero solo me respondía con gruñidos o se iba al campo sin decir a dónde. Clara, por su parte, se encerraba en su cuarto, apenas comía, y yo veía cómo su sonrisa, esa que me daba vida, se desvanecía. Una noche la escuché sollozar bajito, y cuando entré a su habitación, me abrazó con una fuerza que me asustó. «Mamá, tengo miedo», me susurró al oído. No del bebé, sino de lo que está aquí, en esta casa. No entendí entonces a qué se refería, pero esas palabras se me grabaron como un tatuaje en el alma. ¿De qué tenía miedo mi niña? ¿Qué estaba escondiendo? Una semana después, mi vida se hizo pedazos. Era un martes por la tarde. El sol ya se escondía detrás de las montañas, y yo había ido al mercado a comprar maíz y frijoles. No me tomé más de 1 hora, pero cuando volví, la casa estaba en un silencio que pesaba como una losa. Llamé a Clara. 1 vez, 2, 3, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras con las piernas temblando, con un mal presentimiento que me apretaba el pecho. Abrí la puerta de su cuarto y la vi. Mi Clara estaba en el suelo, inmóvil, con un charco de sangre a su alrededor, como si alguien hubiera derramado pintura roja sobre mi mundo. Grité con un sonido que no reconocí como mío. Me tiré a su lado, la abracé, le rogué que despertara, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. Mi niña se había ido, y con ella, el niño que llevaba dentro. En ese momento supe que no había sido un accidente, que alguien le había arrancado la vida con saña. Pero ¿quién? ¿Quién podía odiar tanto a mi hija como para hacerle eso? Miguel no estaba en casa cuando llegué. Lo busqué por el pueblo desesperada, con el corazón en la garganta, pensando que tal vez él sabía algo, que tal vez había visto al culpable. Horas después, lo encontré en el bar, borracho, con las manos temblando y la mirada perdida. «¿Dónde estabas, Miguel? ¿Qué pasó con Clara?», le grité, con la voz rota por el llanto. Él solo negó con la cabeza, murmuró algo sobre que no sabía nada y se tambaleó hacia la salida. Pero yo vi algo en sus ojos, una sombra de culpa que no podía esconder. Esa noche, mientras velaba el cuerpo de mi hija, con el olor a flores marchitas y cera quemada llenando la sala, juré que no descansaría hasta saber la verdad, aunque tuviera que desenterrar secretos que me destrozaran, aunque tuviera que enfrentarme a los demonios de mi propia familia. Iba a encontrar al responsable. Y entonces, revisando las cosas de Clara, encontré una carta a medio escribir bajo su almohada. Las líneas eran pocas, pero cada palabra era un puñal. «Mamá, hay cosas que no puedo contarte, pero si algo me pasa, no lo perdones. Él no merece tu piedad». ¿A quién se refería? ¿Qué secreto guardaba mi niña que la llevó a la tumba? «Quédate conmigo, porque lo que viene después es un abismo del que no se regresa. No sé si alguna vez has sentido que el dolor es un animal vivo dentro de ti, que te muerde, que te araña, que no te deja respirar». Después de encontrar esa carta de Clara, mi vida se convirtió en un infierno de preguntas sin respuesta. Pasé días, semanas, meses revisando cada rincón de su cuarto, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista de lo que había pasado. Sus vestidos colgados en el armario, con ese olor a lavanda que ella tanto quería, sus cuadernos llenos de garabatos y sueños, las flores secas que guardaba de nuestras caminatas por el campo, todo me recordaba que ya no estaba, que alguien me la había robado, y cada objeto que tocaba era como un cuchillo que se hundía más en mi pecho. No podía dormir, apenas comía, solo vivía para encontrar la verdad. Pero la verdad, amiga, a veces es un veneno que te mata lentamente. Miguel, mi esposo, el hombre con el que compartí más de 2 décadas de vida, se volvió un extraño en mi propia casa. Apenas hablaba, se pasaba el día afuera, y cuando volvía, traía consigo un olor a licor y a algo más, algo que no podía nombrar pero que me ponía los nervios en punta. Lo miraba, y no podía evitar pensar, ¿fuiste tú? ¿Cómo pudiste hacerle daño a nuestra Clara? Pero no tenía pruebas, solo un presentimiento que me carcomía el alma. Intenté hablar con él, sentarlo frente a mí y exigirle respuestas, pero era como hablarle a una pared. «No sé nada, Lucrecia. Déjalo ya», me decía, con una voz que no era la suya, una voz que escondía algo, y yo, con el corazón hecho trizas, no podía dejarlo. Cada vez que lo veía,
Recordaba las palabras de Clara en esa carta. Si algo me pasa, no lo perdones. Era a él a quien se refería. Era mi propio esposo el monstruo que temía mi hija. Decidí buscar respuestas fuera de casa, aunque sabía que no sería fácil. En un pueblo como el mío, la gente no habla, no se mete, no quiere problemas. Fui de puerta en puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar, preguntando a las vecinas, a las amigas de Clara, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Pero todos bajaban la mirada, todos me decían lo mismo. Lucrecia, deja eso en paz. No vas a encontrar nada bueno removiendo el pasado. ¿Cómo dejas en paz la muerte de tu hija? ¿Cómo cierras los ojos cuando sabes que alguien le hizo daño y sigue por ahí, libre como si nada? Solo una persona se atrevió a hablar, una amiga de Clara llamada Rosa, una muchacha tímida que siempre andaba con ella. La encontré en el mercado, vendiendo frutas, y la llevé a un rincón donde nadie nos oyera. Rosa, por favor, si sabes algo, dímelo. Era mi niña, mi todo, le supliqué, con la voz quebrada. Ella dudó, miró a todos lados como si temiera que alguien la escuchara, y finalmente susurró. Clara estaba rara los últimos meses, Lucrecia. Lloraba mucho, decía que alguien la presionaba, alguien de quien no podía escapar, pero no me dijo quién. Solo me pidió que no contara nada, que no quería meter a nadie en problemas. ¿Quién la presionaba? ¿Por qué Clara no confió ni siquiera en su amiga? Esa conversación me dejó más perdida que antes, pero también más decidida. Si nadie me iba a ayudar, yo sola iba a desenterrar la verdad, aunque tuviera que cavar con mis propias manos. Los meses pasaron como una niebla densa, y el dolor no se fue, solo cambió de forma. Se volvió una rabia sorda, una que me despertaba en la noche con el corazón acelerado, sudando, soñando con Clara pidiéndome ayuda. Miguel y yo apenas nos hablábamos, vivíamos como dos fantasmas en la misma casa. Una noche, después de verlo llegar borracho otra vez, no pude contenerme más. Le grité todo lo que llevaba dentro, todo el veneno que me estaba matando. Si tú sabes algo, dímelo. Era mi hija, nuestra hija. No puedo vivir con esta duda. Él me miró con unos ojos que no olvidaré nunca. Unos ojos llenos de algo que no era solo tristeza, sino terror, como si temiera que yo descubriera algo que no debía. No sé de qué hablas, Lucrecia. Déjalo ya, me dijo, y se fue a dormir al sofá, dejándome sola con mi tormento. Pero yo no podía dejarlo. Esa noche, mientras él roncaba, bajé a su taller, un cuartucho lleno de herramientas y trastos viejos, y revisé sus cosas. No sé qué esperaba encontrar, pero necesitaba algo, cualquier cosa que me diera una pista, y lo encontré. En el fondo de un cajón, escondido bajo un montón de trapos sucios, había un pañuelo con manchas oscuras, manchas que parecían sangre seca. Mi corazón se detuvo. ¿Era de Clara? ¿Era la prueba que necesitaba para confirmar mis peores miedos? No lo sabía, pero guardé ese pañuelo como si fuera un tesoro maldito, como si fuera la llave a un infierno que no quería abrir, pero que no podía ignorar. Al día siguiente, con el pañuelo escondido en mi delantal, fui a la policía del pueblo. Les conté todo, les mostré la tela manchada, les rogué que investigaran la muerte de mi hija. Pero en un lugar como este, la justicia no es para mujeres como yo, viudas de esperanza, madres sin nada más que su dolor. El oficial, un hombre gordo con bigote que me miró con lástima fingida, me dijo: «Señora, no hay caso, no hay pruebas suficientes. Además, su esposo dice que eso es de un corte que se hizo trabajando. Déjelo ir, hágase un favor». Me sentí humillada, ninguneada, como si mi pérdida no valiera ni el papel en el que escriben sus informes. Salí de ahí con las manos vacías, pero con una certeza que ardía en mi pecho. Si la justicia no iba a ayudarme, yo misma iba a hacer que pagaran. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo juré por la memoria de mi Clara y por el nieto que nunca conocí. Ibas a encontrar al culpable, aunque tuviera que convertirme en algo que no reconociera al mirarme al espejo. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía caer más bajo, la vida me dio otro golpe, uno que no vi venir. Una tarde, mientras barría el patio con la mente perdida en recuerdos de Clara, encontré una caja vieja en el desván, una que no había tocado en años. Dentro había cartas amarillentas,
fotos descoloridas, recuerdos de cuando Miguel y yo éramos jóvenes y la vida parecía más simple. Pero entre todo eso, había algo que no encajaba, algo que hizo que se me helara la sangre. Una foto de Miguel con una mujer que no era yo, una mujer joven de cabello oscuro y una sonrisa que me dio escalofríos, como si supiera algo que yo no. En el reverso, escrito con letra temblorosa, decía: para siempre M.I.E. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tenía que ver con mi vida, con mi Clara, con todo lo que había pasado? Mi cabeza empezó a dar vueltas, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. ¿Y si Miguel no solo sabía algo sobre la muerte de Clara, sino que había más secretos, más traiciones de las que yo podía imaginar? ¿Y si esa mujer, esa E, era la clave de todo? Antes de seguir, quiero pedirte algo, amiga. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes el peso de mi dolor, dale un me gusta a este video. Es una forma de apoyar este canal, de hacer que más mujeres como nosotras, que hemos cargado tanto, escuchen estas verdades que duelen, pero que necesitamos compartir. Y si no estás suscrita, por favor, aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es fácil, solo un clic, y así no te perderás ninguna de estas confesiones que salen de lo más hondo del alma. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te lo prometo. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. No sé si alguna vez has sentido que tu vida entera es una mentira, que las personas que más amaste te han escondido verdades tan oscuras que te hacen dudar de quién eres. Después de encontrar esa foto de Miguel con esa mujer desconocida, esa E que firmaba para siempre, mi mundo se volvió un rompecabezas roto, con piezas que no encajaban y bordes afilados que me cortaban cada vez que intentaba unirlas. ¿Quién era ella? ¿Qué tenía que ver con mi Clara, con su muerte, con el silencio de Miguel? No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en esa sonrisa en la foto, una sonrisa que parecía burlarse de mí, que parecía saber algo que yo no. Decidí que no iba a descansar hasta desenterrar cada secreto, aunque eso significara abrir heridas que nunca sanarían, aunque eso significara enfrentarme a un dolor que no sabía si podría soportar. Empecé a hacer preguntas, con cuidado al principio, porque en un pueblo como el mío, las lenguas se sueltan rápido y los rumores te persiguen como perros hambrientos. Fui a casa de doña Carmen, una vecina mayor que conocía a todo el mundo y que siempre tenía un chisme bajo la manga, aunque lo soltara con una taza de café y una sonrisa fingida de inocencia. Le mostré la foto, con el corazón en la mano, y le pregunté si sabía quién era esa mujer. Doña Carmen se quedó callada un momento, demasiado tiempo para mi gusto, y luego bajó la mirada, como si temiera lo que iba a decir. Lucrecia, hay cosas que es mejor no saber, me advirtió, con una voz que temblaba un poco, pero yo insistí, le rogué, le dije que mi hija estaba muerta y que necesitaba respuestas, que no podía vivir con esta duda comiéndome viva. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar años de secretos, me confesó algo que me dejó helada. Esa mujer se llamaba Elena. Era alguien de la vida de Miguel antes de ti, pero no era una simple amiga, Lucrecia. Tuvieron una hija juntos, una niña que nadie vio crecer, porque Elena se fue del pueblo cuando estaba embarazada. Miguel nunca habló de eso, pero algunos lo sabíamos. Lo sentimos por ti, pero ¿qué podíamos hacer? ¿Una hija? Miguel tenía otra hija y nunca me lo dijo. Sentí que el aire se me iba, que el suelo temblaba bajo mis pies, como si la tierra misma quisiera tragarme. ¿Cómo era posible que en más de 20 años de matrimonio no supiera algo tan grande, algo que era parte de su vida, de su sangre? Y entonces, una idea horrible, una que no quería ni pensar, cruzó mi mente como un relámpago. ¿Y si Clara había descubierto ese secreto? ¿Y si eso tenía algo que ver con su miedo, con su muerte? No podía parar de temblar mientras volvía a casa, con la foto arrugada en mi mano, con la cabeza llena de preguntas que me quemaban. ¿Y si esa hija, esa niña que nunca conocí, había vuelto al pueblo? ¿Y si Miguel había hecho algo para proteger otro secreto, uno aún más oscuro que no podía ni imaginar? Cada paso que daba hacia mi casa era más pesado, como si cargara el peso de todas las traiciones que no vi venir. Esa noche confronté a Miguel.
No pude contenerme más, aunque sabía que podía ser un error, que podía abrir una puerta que no podría cerrar. Le tiré la foto en la mesa, con un golpe seco que resonó en el silencio de la cocina, y le grité: «¿Quién es Elena? ¿Quién es esa hija que tuviste y nunca me contaste? ¿Qué tiene que ver con Clara? Dime la verdad, por una vez en tu vida». Él se quedó blanco, como si hubiera visto un fantasma, como si el pasado que había enterrado acabara de salir de la tumba para señalarlo con un dedo acusador. Intentó negarlo, balbuceó algo sobre que era un error, que no era lo que yo pensaba, que esa foto no significaba nada. Pero yo vi la verdad en sus ojos, vi el miedo, vi la culpa que no podía esconder detrás de sus palabras torpes. «Dime la verdad, Miguel. Por Clara, por nuestra hija», le supliqué, con lágrimas corriendo por mi cara, con la voz quebrada por la desesperación. Y entonces, por primera vez en meses, habló, aunque cada palabra parecía costarle la vida. Me dijo que sí, que había tenido una hija con Elena, que fue un error de juventud, un desliz antes de conocerme, que nunca la conoció porque Elena se fue y no volvió. Pero cuando le pregunté si Clara sabía algo de eso, si había hablado con él sobre esa otra hija, se quedó callado. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito, más afilado que cualquier cuchillo. Supe que estaba escondiendo algo, algo que lo aterrorizaba, algo que tal vez había llevado a mi Clara a la muerte. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos oscuros, de noches sin dormir, de recuerdos de Clara que me perseguían como sombras. No podía dejar de pensar en esa otra hija, en lo que significaba para mi familia, en cómo un secreto de hace tantos años podía haber destruido todo lo que amaba. Y entonces, como si el destino quisiera jugar conmigo, como si quisiera probar cuánto más podía soportar, recibí una visita inesperada que cambió el rumbo de todo. Una mujer de unos 40 años, con un rostro que me resultaba extrañamente familiar, como si hubiera visto esos ojos antes, tocó a mi puerta una tarde gris, con el cielo cargado de nubes que parecían presagiar una tormenta. «¿Es usted Lucrecia?», me preguntó con una voz fría, casi cortante, como si cada palabra estuviera medida. Asentí, sin saber qué esperar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oiría. «Mi nombre es Ana. Soy la hija de Elena y de Miguel. Necesito hablar con usted sobre Clara». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía de Clara? ¿Qué quería de mí? La dejé pasar, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo hiciera, que cerrar esa puerta detrás de ella era invitar a un nuevo infierno. Y lo que me dijo después, lo que me dijo después me hizo entender que todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi esposo, sobre mi propia vida, era una mentira construida sobre arena movediza. Ana se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa, y me miró a los ojos con una intensidad que me puso nerviosa. Sin rodeos, sin suavizar el golpe, me dijo: «Clara y yo nos conocimos hace unos meses. Ella me buscó, quería saber de mí, de mi historia con Miguel, pero también me confesó algo terrible, algo sobre él». Hizo una pausa, como si le costara decirlo, como si las palabras fueran piedras que tuviera que sacar de su garganta, y luego continuó: «Clara me dijo que Miguel, que él no quería que su embarazo saliera a la luz, que le había dicho cosas horribles, que la había amenazado con algo que no me quiso contar del todo. Estaba aterrorizada, Lucrecia». No podía creer lo que escuchaba. Miguel amenazando a Clara. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver el embarazo con todo esto? Ana bajó la mirada, como si no pudiera soportar mi reacción, y agregó: «No sé si fue él quien le hizo daño, pero Clara tenía miedo, mucho miedo. Y ahora que ella no está, siento que tengo que hacer algo, por ella, por mí, por la verdad que nunca tuvimos». No sabía qué pensar, no sabía qué sentir. Todo se arremolinaba en mi cabeza como un huracán, destruyendo todo a su paso. ¿Era posible que Miguel, mi esposo, el padre de Clara, hubiera llegado tan lejos como para lastimarla, como para quitarle la vida por un secreto que no entendía? ¿O había algo más, algo que ni siquiera Ana sabía, algo que Clara se llevó a la tumba? Lo único que tenía claro era que la verdad estaba cerca, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi nuca, pero también tan peligrosa que podía destruirme por completo. Y en ese momento,
Supe que no había vuelta atrás. Tenía que seguir, aunque lo que encontrara al final me rompiera para siempre, aunque tuviera que mirar a los ojos al diablo que vivía bajo mi propio techo. No sé si alguna vez has sentido que estás a punto de descubrir algo que cambiará todo, algo que te hará cuestionar cada decisión, cada amor, cada lágrima que derramaste. Después de hablar con Ana, la hija de Miguel que nunca conocí, mi vida se convirtió en una búsqueda desesperada por la verdad, una búsqueda que me consumía, que me robaba el poco aliento que me quedaba. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco que no podía apagar. Clara tenía miedo de Miguel. Él no quería que su embarazo saliera a la luz. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía ser tan terrible como para que mi esposo, el padre de mi hija, le hiciera daño? No podía parar de pensar en ello. No podía descansar. No podía cerrar los ojos sin ver a Clara, sin escuchar su voz susurrándome: «Mamá, ayúdame», en sueños que me dejaban empapada en sudor y lágrimas. Y aunque una parte de mí quería creer que Ana estaba equivocada, que todo era un malentendido, otra parte, la más oscura, la que había nacido del dolor, sabía que había algo de verdad en lo que decía, algo que me aterraba confirmar. Decidí seguir investigando, aunque cada paso me doliera más que el anterior, aunque cada pista me llevara más cerca de un abismo del que no sabía si podría salir. Ana me dio una pista, algo que Clara le había mencionado en una de sus últimas conversaciones, algo que me dio un destello de esperanza en medio de tanta oscuridad. Mi hija había estado escribiendo un diario, un cuaderno donde guardaba sus pensamientos más íntimos, sus miedos, sus secretos. Ana no sabía dónde estaba, pero me dijo que Clara lo escondía en un lugar especial, un lugar que solo ella y yo conocíamos, un lugar que era nuestro refugio en los días en que el mundo parecía demasiado pesado. Recordé entonces el viejo roble detrás de la casa, un árbol centenario con ramas que parecían brazos abiertos, donde Clara y yo solíamos sentarnos a hablar cuando era niña. Ella siempre decía que ese roble era su guardián, que bajo su sombra nada malo podía pasar. Con el corazón en la garganta, con las manos temblando de ansiedad y esperanza, fui ahí al atardecer, cuando el sol pintaba todo de un naranja triste. Cavé bajo las raíces, con la tierra metiéndose bajo mis uñas, con el olor a humedad llenándome los pulmones, y lo encontré, un cuaderno gastado, con la tapa llena de dibujos de flores que Clara había hecho con lápiz, flores que parecían marchitarse con el tiempo, igual que mi corazón. Me senté bajo el roble con el cuaderno en las manos y lo abrí como si fuera a abrir la caja de Pandora, sabiendo que lo que encontrara dentro podía destrozarme aún más. Las primeras páginas eran recuerdos inocentes, cosas de su infancia, sueños de su futuro, frases llenas de esperanza que me hicieron sonreír a través de las lágrimas. Recuerdo una entrada donde escribía sobre cómo quería ser maestra, cómo quería enseñar a los niños del pueblo a leer y escribir, cómo quería que yo estuviera orgullosa de ella. Pero conforme avanzaba, las palabras se volvían más oscuras, más pesadas, como si el papel mismo cargara su angustia. Clara escribía sobre su embarazo, sobre cómo se sentía atrapada, sobre cómo no sabía si podía cargar con esa responsabilidad sola. Y luego, hablaba de un hombre que la había engañado, que la había usado, que la había hecho sentir sucia y pequeña. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Un novio del pueblo? ¿Alguien que yo conocía? Y entonces, en una de las últimas entradas lo leí, y el mundo se me vino abajo. No sé cómo decírselo a mamá. No puedo, pero él es el padre, y no quiere que nadie lo sepa. Me dijo que si hablo me hará pagar. Tengo miedo, mucho miedo. No sé qué hacer. No sé si puedo seguir viviendo con esto dentro de mí. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, cada fragmento cortándome por dentro. ¿Él? ¿De quién hablaba? Pero en el fondo lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que vi a Miguel temblar cuando le pregunté por Clara. Desde que encontré ese pañuelo con sangre en su taller, todo apuntaba a él, a mi esposo, al hombre que juró protegerme, protegernos. Era posible que Miguel, el padre de Clara, fuera también el padre de su hijo, que la hubiera lastimado de una forma que no podía ni nombrar, con el diario en la mano,
Volví a casa y esperé a Miguel. No sabía si tendría el valor de enfrentarlo, pero sabía que no había otra opción, que tenía que mirarlo a los ojos y exigirle la verdad, aunque esa verdad me matara. Cuando llegó, lo hice sentarse frente a mí en la cocina, bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba como si supiera lo que venía. Le mostré el cuaderno, con las páginas abiertas en esa entrada que me había destrozado, y le dije, con una calma que me asustó hasta a mí misma: Clara escribió esto. Dice que el padre de su hijo la amenazó. Dice que tenía miedo. ¿Qué sabes de esto, Miguel? ¿Qué hiciste? Por primera vez, vi algo romperse en él. Algo que no era solo miedo, sino una culpa tan pesada que parecía aplastarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de pánico, de un terror que confirmaba mis peores sospechas. No es lo que piensas, Lucrecia. Te juro que no quise hacerle daño, balbuceó, con la voz entrecortada, con las manos temblando sobre la mesa. No quiso. Esa frase fue como un cuchillo que se hundió en mi alma. Entonces, ¿qué hiciste? Habla, por Clara, por todo lo que fuimos, le grité, ya sin poder contener el llanto, ya sin poder fingir que no sabía lo que venía. Y entonces, entre sollozos que parecían arrancados de su pecho, lo confesó. Me dijo que él era el padre del niño de Clara, que había sido un error, una noche de debilidad, de borrachera, de cosas que no podía explicar ni justificar, que cuando Clara le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico. No quería que nadie lo supiera, no quería que yo lo supiera, no quería que el pueblo lo señalara como el monstruo que era. Le pidió que abortara, la presionó, la amenazó con dejarla sola, con echarla de casa, con hacerla cargar con la vergüenza sola. Y esa tarde, la tarde en que yo no estaba, discutieron. Clara se negó. Le dijo que iba a contármelo todo, que no podía seguir viviendo con ese secreto. Y Miguel perdió el control. Me dijo que no quería matarla, que fue un accidente, que la empujó en un arranque de furia y ella cayó, que se golpeó la cabeza contra el borde de la cama, que no pudo hacer nada para salvarla, que la sangre empezó a correr y él solo pudo huir, cobarde, mientras mi niña se desangraba sola. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, como si mi cuerpo ya no fuera mío, como si mi alma se hubiera salido de mí y me mirara desde arriba, viendo cómo me desmoronaba. Mi esposo, el hombre con el que dormí tantas noches, con el que compartí risas y llantos, había violado la confianza de mi hija, había abusado de ella en la forma más vil. Y luego, cuando ella quiso defenderse, cuando quiso proteger a su hijo y su dignidad, la mató. Y al niño que llevaba dentro. Todo por su egoísmo, por su miedo, por su suciedad. No pude mirarlo más. Le dije que se fuera, que no quería verlo nunca más, que si volvía a cruzar esa puerta no respondería de mí. Y él, cobarde como siempre, se fue sin mirar atrás, con la cabeza gacha, como si eso pudiera borrar lo que había hecho. Pero eso no era el final. No podía hacerlo. Había algo más, algo que aún no encajaba, algo que me mantenía despierta por las noches, dándole vueltas a cada palabra, a cada mirada. ¿Por qué Ana, su otra hija, había venido a mí? ¿Qué quería realmente? ¿Era solo justicia lo que buscaba? ¿O había algo más detrás de sus ojos fríos? Y entonces, revisando el diario de Clara una última vez, con las manos temblando de agotamiento y desesperación, encontré una nota suelta, escrita con prisa, con una letra que apenas reconocí como la de mi hija. Decía: Ana lo sabe, ella también lo odia, pero no sé si puedo confiar en ella. Hay algo en su forma de mirarme que me da miedo. ¿Qué significaba eso? Ana sabía lo de Miguel desde el principio. ¿Estaba jugando conmigo, usándome para algo que no entendía? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y yo no estaba preparada para lo que venía, para el nuevo golpe que el destino tenía guardado para mí. No sé si alguna vez has sentido que la verdad, cuando por fin la encuentras, es más pesada de lo que puedes cargar, que en lugar de liberarte te encadena a un nuevo tipo de dolor. Después de la confesión de Miguel, mi vida ya no tenía sentido, ya no había un norte, solo un vacío que me tragaba cada día. Saber que él, mi esposo,
había sido el monstruo que destruyó a mi Clara, y al hijo que llevaba dentro me dejó vacía, como si me hubieran arrancado el corazón y solo quedara un hueco que latía con rabia. Pero no era solo dolor lo que sentía, era una necesidad de justicia, de hacer que pagara por lo que había hecho, de asegurarme de que no pudiera seguir viviendo como si nada, como si no tuviera sangre en las manos. Pero no estaba sola en esto. Ana, la hija de Miguel con otra mujer, seguía rondando, y sus palabras, sus intenciones, no me dejaban en paz. Esa nota en el diario de Clara, Ana lo sabe, ella también lo odia, pero no sé si puedo confiar en ella. Me tenía atrapada en un torbellino de dudas. ¿Qué quería Ana realmente? ¿Era una aliada o una enemiga disfrazada? Había algo más, algo que aún no veía, y eso me aterraba tanto como la confesión de Miguel. Decidí encontrarme con Ana una vez más, aunque cada instinto me decía que podía ser un error, que podía estar abriendo una puerta a un nuevo infierno. La cité en un café lejos del pueblo, un lugar polvoriento al borde de la carretera donde nadie nos conociera, donde nadie pudiera escuchar las verdades que íbamos a desenterrar. Cuando llegó, la miré a los ojos, buscando alguna señal, algún destello de lo que escondía, y le dije sin rodeos: sé lo que Miguel hizo, me lo confesó, me dijo que él era el padre del hijo de Clara, que la mató en un arranque de furia porque ella quería contármelo todo. Pero también sé que Clara no confiaba del todo en ti. Escribió en su diario que había algo en ti que le daba miedo. ¿Qué me estás escondiendo, Ana? ¿Por qué viniste a mí? Ana se quedó callada un momento y luego, con una voz baja, casi un susurro como si temiera que las paredes escucharan, me dijo: Lucrecia, no vine solo por Clara, vine por mí. Miguel no solo destruyó a tu hija, también destruyó mi vida. Cuando mi madre, Elena, se fue del pueblo, lo hizo porque Miguel la amenazó, porque no quería hacerse responsable de mí. Crecí sin padre, con una madre rota que nunca superó el abandono, que murió de tristeza antes de tiempo. Y cuando supe de Clara, cuando ella me buscó, entendí que Miguel seguía siendo el mismo monstruo. Quise ayudarla, quise protegerla, pero llegué tarde. Y ahora quiero que pague, igual que tú. Pero tienes razón, Clara no confiaba en mí del todo, y no la culpo. Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas, y luego continuó, con los ojos brillando de algo que parecía dolor, pero también algo más, algo que no podía descifrar. Clara pensó que yo quería usar su historia para enfrentarme a Miguel, para humillarlo públicamente, para arrastrar su nombre por el lodo frente a todo el mundo. Le dije que podíamos ir juntas a la policía, que podíamos hacer que pagara, pero ella no quería que todo el pueblo supiera lo que él le había hecho. Tenía vergüenza, miedo, y yo insistí demasiado. Tal vez por eso no confió en mí al final. Pero te juro, Lucrecia, que no estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí porque Miguel nos quitó todo, a las dos, y no puedo seguir viviendo sabiendo que está libre, que sigue respirando mientras Clara no. No sabía si creerle del todo, pero en sus ojos vi un dolor que no se puede fingir, un dolor que era un espejo del mío. Y en ese momento supe que, confiara o no en ella, teníamos un objetivo común: hacer que Miguel sufriera por lo que había hecho, aunque el precio de esa justicia fuera nuestra propia paz. Planeamos todo con cuidado, con una frialdad que me asustó, porque no reconocía a la mujer en la que me estaba convirtiendo. No podíamos ir a la policía, ya lo había intentado, y no me escucharon. Ya había sentido el desprecio de un sistema que no protege a mujeres como yo. Pero había otras formas de justicia, formas que una madre desesperada y una hermana herida podían encontrar, formas que no estaban en los libros de leyes, pero que se escribían con sangre y lágrimas. Ana tenía contactos, gente que podía ayudarnos a encontrar a Miguel, que se había escondido después de su confesión como el cobarde que siempre fue. Lo localizamos en una ciudad cercana, viviendo como si nada, trabajando en un taller de mecánica, riendo con otros hombres mientras tomaba una cerveza al final del día. Verlo desde lejos, a través de la ventana de un carro prestado, fue como una puñalada en el pecho. ¿Cómo podía seguir con su vida después de lo que hizo? ¿Cómo podía reír mientras yo cargaba el peso de la tumba de Clara en mi alma?
Pero no íbamos a matarlo, no. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Queríamos que sufriera, que sintiera el peso de su culpa cada día, que no tuviera un solo momento de paz. Con la ayuda de Ana, reunimos pruebas, cada una como un clavo en el ataúd de la vida que Miguel creía haber salvado al huir. Teníamos el diario de Clara, con sus palabras desgarradoras que contaban su miedo, su dolor, su traición. Teníamos el pañuelo con sangre, que aunque no era una prueba legal, era un símbolo de lo que había pasado. Y teníamos grabaciones, fragmentos de conversaciones que Ana había tenido conmigo, donde yo repetía la confesión de Miguel, donde su voz temblorosa admitía lo que había hecho, aunque no estuviera grabado directamente. Y lo hicimos público. Contactamos a un periodista local, alguien conocido por destapar escándalos, alguien que no temía ensuciarse las manos con historias como la nuestra. Le dimos todo, cada palabra, cada prueba, cada lágrima convertida en tinta. La historia salió en los periódicos, en la radio, en cada rincón del pueblo y más allá. Hombre mata a su propia hija por un secreto vergonzoso, decían los titulares, y cada palabra era un golpe que Miguel no podía esquivar. Perdió su trabajo, sus amigos lo abandonaron, y cada vez que salía a la calle, la gente lo miraba con desprecio, con asco, susurrando a su paso, señalándolo como el monstruo que era. Lo vi una vez, meses después, y no era el mismo. Estaba demacrado, roto, un hombre que cargaba su pecado a la vista de todos, un hombre que no podía mirarse al espejo sin ver la sangre de Clara en sus manos. Y aunque la justicia legal nunca llegó, esa fue mi venganza. Hacer que viviera con la vergüenza, con el peso de lo que hizo, hasta el último de sus días, hasta que el remordimiento lo consumiera como me consumió a mí. Pero no todo es tan simple, ¿verdad? Superar lo que pasó no fue fácil, y no estoy segura de haberlo superado nunca. Cada día, al despertar, recordaba a Clara, su risa que llenaba la casa como un canto de pájaros, sus sueños que eran más grandes que este pueblo, y el vacío que dejó, un vacío que no se llena con nada, ni con venganza, ni con tiempo, ni con lágrimas. Me mudé del pueblo, lejos de los recuerdos que me asfixiaban, lejos de las miradas de lástima y los susurros que me seguían. Traté de reconstruir mi vida, pedazo a pedazo, como quien pega un jarrón roto sabiendo que nunca volverá a ser el mismo. Aprendí a vivir con el dolor, a encontrar pequeños momentos de paz en cosas simples, como el calor del sol en mi piel o el sonido del viento en las hojas. Y la lección que me dejó todo esto es cruel pero profunda. A veces, las personas que más amas son las que más te hieren, y la justicia no siempre viene de donde la esperas. Tienes que buscarla tú misma, aunque te cueste el alma, aunque te transforme en alguien que no reconoces. Pero dime, ¿fui justa? ¿O me convertí en algo tan oscuro como Miguel al buscar mi venganza? No lo sé. A veces me miro al espejo y no sé quién soy. No sé si Clara estaría orgullosa de mí o si me miraría con tristeza, preguntándose por qué dejé que el odio me guiara. ¿Tenía razón en lo que hice? ¿O solo dejé que el dolor me convirtiera en un reflejo del hombre que destruí? Esa duda me persigue, y creo que me perseguirá hasta el día en que me reúna con mi niña. Antes de irme quiero pedirte algo, amiga. Si esta historia te movió, si sentiste mi dolor y mi lucha, dale un me gusta a este video. Es una forma de apoyar este canal, de hacer que más mujeres como nosotras, que hemos cargado tanto en el corazón, escuchen estas confesiones que duelen pero que también sanan. Y si no estás suscrita, por favor aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es fácil, solo un clic. Y así no te perderás ninguna de estas historias que salen de lo más profundo del alma. También te invito a que comentes abajo si has vivido algo parecido, si tienes una historia que quieras que contemos, si alguna vez buscaste justicia y no sabes si la encontraste. Aquí te esperamos todos los días con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Hasta pronto y cuídate mucho, porque la vida, aunque duela, siempre tiene algo que enseñarnos.